Sucedió en la cena del 70 cumpleaños de mi padre, en un salón de banquetes de un club de campo, adornado de lino blanco y risas huecas. El vino había estado fluyendo durante horas cuando mi tío Rick se levantó para hacer un brindis, con la cara roja, balanceándose un poco, el tipo de hombre que creía que el ingenio vivía en el fondo de un vaso de whisky. A Frank Grant, bramó, alzando su bebida, un gran padre, esposo, y, bueno, tal vez no el padre de todos, ¿verdad, Jason? La sala hizo una pausa. Alguien dejó escapar una risita nerviosa. Mi madre se rió algo demasiado fuerte. Mi prima Emma miró hacia su plato. Yo no dije nada, no me moví, pero algo dentro de mí se quedó muy quieto. No era el tipo de broma que surge de la nada. Tenía peso detrás, como si hubiera estado sentada en la garganta de alguien, esperando una excusa para ser dicha en voz alta. Mi padre no reaccionó, simplemente siguió cortando su bistec, como si el momento no hubiese sucedido. Mi madre sonrió a la mesa, pero no me miró. Levanté mi vaso y bebí, no porque tuviera sed, sino porque necesitaba tener algo que hacer con mis manos. El resto de la cena se volvió borroso. Brindis, pastel, historias familiares que había escuchado cientos de veces. Pero el aire se sentía diferente ahora, como si ya no fuera parte de la nostalgia compartida, sino solo un invitado entre linajes. Mis padres apenas me hablaron esa noche. Conversaron trivialmente con mi hermano sobre su nuevo condominio, le preguntaron a Emma sobre la facultad de Derecho, pasaron las patatas sin mirar hacia mí. Cuando llegamos a casa, le pregunté a mi madre sobre eso. Casualmente, como si estuviera ignorando un comentario tonto. La broma de Rick, dije. Raro, ¿verdad? Ella no cambió el ritmo. Oh, ya conoces a Rick, dijo, retirando migas invisibles de la encimera. Demasiado vino y poco juicio. Ella sonrió, pero no le llegó a los ojos. Asentí. Lo dejé pasar. Al menos, eso es lo que me dije. Pero algo sobre la forma en que nadie lo había corregido. La forma en que todos actuaron como si no fuera extraño. Como si no fuera la primera vez que lo oían. Eso se quedó conmigo. Esa noche, acostado en la cama junto al silencio, miré al techo e intenté recordar la última vez que sentí que realmente pertenecía a esa familia. No pude. No comenzó con esa broma. La verdad es que las cosas se habían estado escapando durante años, pero en silencio. Como una silla que se saca de debajo de ti poco a poco. Simplemente no me di cuenta de lo lejos que había caído hasta que toqué el suelo. Hace unos años, noté que no me incluyeron en la conversación cuando mis padres reescribieron sus testamentos. Solo actualizaciones estándar, había dicho mi padre cuando lo mencioné. Nada de qué preocuparte. Excepto que mi hermano había mencionado la reunión. Y Emma. E incluso el tío Rick, quien aparentemente ahora tenía algún tipo de rol de asesor fiduciario. Nunca obtuve una copia de las revisiones. Nunca vi un solo documento. Luego estuvo el viaje al lago. Cada verano, nuestra familia alquilaba una cabaña cerca del lago Champlain. Era tradición. Canoas, hogueras, juegos de mesa y demasiado protector solar. Un junio, descubrí a través de fotos de Facebook que todos se habían ido sin mí. Nadie dijo una palabra. Cuando le pregunté a mi madre al respecto, ella dijo: «Oh, cariño, simplemente asumimos que estabas ocupado con el trabajo. Siempre estás tan ocupado». Después de eso, empecé a notar las exclusiones por todas partes. El hilo de correo electrónico familiar quedó en silencio. Los textos grupales se saltaban mi nombre. Aparecía para las vacaciones y descubría que ya se habían tomado decisiones, planes de vacaciones, actualizaciones del patrimonio, directivas médicas para mi papá. Todo discutido, todo finalizado. Sin mí. Al principio lo atribuí a la edad, a estar soltero, a vivir en una ciudad en lugar de a 2 cuadras de distancia. Pero las excusas empezaron a desmoronarse. Yo fui el único al que no le dieron una llave cuando mis padres se mudaron a un lugar más pequeño a su nuevo hogar. Yo fui el único que no consiguió un asiento en la mesa cuando la empresa de mi padre fue vendida y las acciones fueron distribuidas. Mi hermano obtuvo capital. Yo obtuve una copia del comunicado de prensa. Hice preguntas. Obtuve sonrisas suaves y respuestas vagas. Sabes que te amamos, Jason. Esto no tiene nada que ver con nada. No hagas de esto un gran problema. Pero era un gran problema, porque estaba siendo borrado en cámara lenta, y las personas que lo hacían tenían mi apellido. No se trataba solo de dinero. Se trataba de ser expulsado de la historia de mi propia vida. No sabía por qué hacían eso, pero sabía que tenía que averiguarlo. Antes de que terminaran de borrarme por completo, era casi medianoche cuando encontré a Emma en la parte de atrás, de pie sola junto a la piscina con una copa de vino medio vacía, y el tipo de expresión que solo aparece cuando alguien está a punto de decir algo que no debería. «¿Estás bien?», pregunté. Ella asintió,
Pero sus ojos no se encontraron con los míos. ¿Tienes un minuto? La seguí por los escalones de piedra hacia el jardín lateral, lo suficientemente lejos de la casa como para que la risa y el tintineo de vasos se convirtieran en ruido de fondo. Ella miró por encima del hombro una vez, luego se volvió hacia mí. No iba a decir nada, comenzó, con la voz baja. ¿Pero esa broma antes? ¿Del tío Rick? No era solo una broma. La miré fijamente. ¿Qué quieres decir? Ella vaciló, mordiéndose el labio. Hace unos meses estaba en casa de tus padres, solo dejando algunos formularios para el abogado del patrimonio. Escuché a tu mamá hablando con la tía Jean en la cocina. Ella dijo. Emma exhaló lentamente, como si decirlo lo hiciera más real. Ella dijo que no eras su hijo biológico, que te adoptaron, y que realmente no tenías derecho a la herencia. No hablé. No podía. Las palabras no se registraron como reales al principio. No hasta que ella añadió. Ella lo dijo con frialdad, como si lo hubiera dicho antes. Como si fuera solo una cuestión de hecho. Miré mis manos, de repente inseguro de lo que se suponía que debían hacer. ¿Por qué me dices esto ahora? Los ojos de Emma se llenaron de culpa. Porque parecía sorprendido esta noche. Y pensé que tal vez ya te lo habían contado. O que no fuese verdad. Pero si no lo sabías, Jason, lo siento. No respondí. Solo asentí una vez y me giré para marcharme. No la culpé. No del todo. Pero algo sobre escuchar esas palabras dichas en voz alta, que no era realmente su hijo. Encendió una mecha que no sabía que existía. A la mañana siguiente, conduje hasta la casa de mis padres. Sin texto. Sin previo aviso. Simplemente aparecí. Mi madre abrió la puerta con una bata de seda y una mirada que decía: las visitas sin anunciar son para personas sin modales. Pasé a su lado hacia el vestíbulo. «Jason», dijo cerrando la puerta tras de sí. «¿Qué sucede?» Me giré hacia ella. Emma me contó lo que contaste, que soy adoptado. Su cara no mostró sorpresa, solo quietud. Luego, un suspiro. Me preguntaba cuándo lo sabrías. «¿Así que es verdad?», pregunté. Ella no respondió al principio. Caminó hacia la cocina. La seguí. «No veo cómo esto cambia algo», dijo, con voz cortante. «Te criamos, te quisimos, te dimos todo». Eso no es lo que pregunté. Ella dejó su taza. «Sí, fuiste adoptado. Tenías solo unos días de nacido. No creímos que importara». «¿No creíste que importaba?». Mi voz se elevó un poco, no con ira, sino con incredulidad. «Siempre fuiste parte de la familia», dijo. «La sangre no cambia eso. Entonces, ¿por qué mentir?». Ella desvió la mirada. «Fue más fácil». «¿Para quién?», pregunté. Ella no respondió. Simplemente caminó por el pasillo y entró en su habitación. La puerta se cerró de golpe tras ella. Me quedé allí durante mucho tiempo, mirando las fotos enmarcadas que adornaban el pasillo. Vacaciones con sonrisas. Vacaciones. Fiestas de cumpleaños. Todas ellas ahora reinterpretadas en silencio. Ella no lo había negado. Pero tampoco me había dicho la verdad. Se suponía que debía vivir mi vida sin saber que la base era una mentira, porque al parecer, era más fácil. Pero lo que más me impactó no fue la traición. Fue la fría eficiencia de ello. Lo rápido que había terminado la conversación. Como si esto no fuera una familia desmoronándose, sino solo otro detalle para ser archivado y olvidado. No lloré. No grité. Simplemente volví a mi coche y conduje a casa. Pero por dentro, algo había cambiado. Ya no solo sospechaba. Estaba seguro. Estaban ocultando algo. Y ahora, iba a encontrarlo. Lo primero que hice al llegar a casa fue sacar la caja de seguridad ignífuga donde guardaba todos mis documentos importantes. Pasaportes, seguros, registros de impuestos, la copia de mi certificado de nacimiento que siempre había estado allí. Había desaparecido. Revisé 2 veces. Vacié la caja. Busqué en cajones, carpetas, sobres viejos. Nada. Luego, llamé a la oficina de registros del condado. La mujer al teléfono me dijo, cortés pero firmemente, que mi solicitud tardaría varias semanas a menos que tuviera verificación parental o un interés legal autorizado en el registro. «Yo soy el titular», dije. «Lo entiendo, señor. Pero a menos que usted estuviera listado como padre o tutor, requerimos verificación adicional». Cuando pregunté si hubo algún cambio realizado al documento en años recientes, redacciones, enmiendas, ella vaciló. «No puedo revelar eso por teléfono», dijo. Esa noche, saqué los viejos álbumes familiares. Los gruesos encuadernados en cuero del ático, llenos de fotos impresas antes de que los iPhones hicieran que los recuerdos fueran desechables. Había fotos de mi hermano de bebé, sus primeros pasos, primer baño, primera Navidad.
Pero mis páginas empezaban más tarde. No hay fotos de recién nacido. No hay huellas de bebé. Mi primera aparición fue cuando era niño pequeño en un zoológico, de pie junto a una cabra. No podría haber tenido más de 3 años. Cuando le pregunté a mi mamá hace años por qué no había fotos mías de bebé, ella dijo: «Eras un bebé tan inquieto, que no pude obtener una buena foto». Le creí. Ahora se sentía como un cuento. Intenté llamar al abogado de la familia, un hombre llamado Hal Borsen, que había estado manejando el papeleo de nuestra herencia desde que era un adolescente. Su asistente dijo que no estaba disponible. Dejé un mensaje, sin respuesta. Llamé de nuevo al día siguiente. Todavía nada. Para la tercera llamada, el correo de voz de su oficina había cambiado. Fuera de la oficina indefinidamente debido a asuntos personales. Envié un correo electrónico. Sin respuesta. El silencio ya no era casual. Estaba coordinado. No solo me estaban manteniendo al margen, me estaban borrando. Pedí el kit de ADN un miércoles. Llegó en una caja lo suficientemente pequeña como para caber dentro de un cajón, pero lo suficientemente pesada como para llevar el peso de toda mi identidad. Lo miré fijamente durante mucho tiempo antes de abrirlo. El hisopo era sencillo. 2 minutos. Una mejilla. Luego la otra. Sellé el tubo. Registré el código de barras. Y lo dejé en la oficina de correos con manos que no me di cuenta que estaban temblando. Me dije a mí mismo que no se trataba de probar nada, que solo quería respuestas. Pero eso no era verdad. Necesitaba la verdad. Algo que no pudiera refutarse, escondido tras el silencio o puertas selladas. Necesitaba datos fríos, clínicos e imposibles de mentir. La espera fue lo más difícil. 10 días hábiles se estiraron como un alambre entre mis pensamientos. No podía dormir. No podía concentrarme. Cada mirada a mi bandeja de entrada enviaba mi pulso a tic-tac. ¿Y si tuvieran razón? ¿Y si realmente no fuera de ellos? Y peor, ¿y si lo fuera, y simplemente no les importara? Cada posibilidad era su propio tipo de pérdida. Una significaba que no pertenecía. La otra significaba que nunca lo hice. Cuando los resultados por fin llegaron, no me sentí listo. Pero lo bueno de la verdad es que no le importa si estás listo. Llega de todos modos. Los resultados llegaron un jueves en la mañana. Abrí el correo electrónico en la mesa de la cocina, con el café enfriándose a mi lado, el cursor flotando sobre las palabras. Sus resultados de ADN están listos. Hice clic, la pantalla se cargó lentamente. O tal vez simplemente se sintió así porque mis manos se habían entumecido. Cuando la página finalmente apareció, 2 nombres aparecían en la parte superior de mi resumen de coincidencias familiares: Frank Grant y Linda Grant. Mis padres. Confirmado. Coincidencia del 99.98%. Padre biológico. Madre biológica. Me quedé mirando esas palabras, esperando a que llegara el alivio. No lo hizo. No de inmediato, porque debajo de esa confirmación, algo más llamó mi atención. Una coincidencia genética listada como familia cercana. Medio hermano. Nombre: María Jensen. Parpadeé. No había ninguna María en nuestra familia. Ningún primo con ese nombre. Ningún pariente del que hubiera oído hablar. La coincidencia venía con un porcentaje de ADN compartido predicho, y una relación estimada. Media hermana. Ella tenía 42 años, aproximadamente 10 años mayor que yo. El resto de la pantalla se volvió borroso. Mi latido resonaba en mis oídos. Mis padres no me habían adoptado. Habían mentido al respecto, a propósito. Lo que significaba que la historia no se trataba de que yo no fuera de ellos. Se trataba de alguien más de quien nunca me dijeron que existía. Me quedé mirando la pantalla de nuevo. Media hermana. Fuerte coincidencia. Perfil público visible. Un botón de mensaje brillando en azul. Hice clic en él. Hola, María. Creo que podríamos necesitar hablar pronto. Ella respondió al día siguiente. Su mensaje fue cuidadoso, casi clínico. Hola, Jason. Sí, parece que somos una coincidencia de ADN. Nací en 1983 y fui adoptada mediante una agencia cerrada. Nunca he tenido contacto con mis padres biológicos. Si estás abierta a hablar, me gustaría saber más. Le di mi número de teléfono. Hablamos esa misma noche. Su voz era tranquila, cálida, como la de una hermana mayor, pero cautelosa. Ella había crecido en Minnesota, criada por una pareja que llevaba años en la lista de adopción. Sus padres adoptivos eran amables, estables, aburridos en el mejor sentido. Le dijeron que fue adoptada desde el principio, pero nunca tuvieron más detalles de los que permitía la agencia. Sin nombres, sin historial médico. Solo un formulario fotocopiado con «Adopción privada, registro cerrado», estampado en la parte superior. Pero María siempre había sentido curiosidad. Después de que naciera su segundo hijo, se hizo una prueba de ADN para rellenar los espacios en blanco médicos
y tal vez encontrar algunas raíces. No esperaba nada, me dijo. Pero entonces apareció tu nombre, coincidencia de medio hermano, y cuando rastreé el árbol genealógico, encontré a tus padres, Frank y Linda Grant. No dije nada. Los busqué, continuó suavemente, y cuando vi tu foto en el sitio web de negocios de tu padre, lo supe. Te pareces mucho a él. Los mismos ojos. Ella tenía pruebas, extractos del registro de nacimiento, información no identificativa que coincidía demasiado bien para ser casualidad. Su cumpleaños fue en abril de 1983. Mis padres habrían tenido 19 años. Habían tenido una hija antes que yo, y la habían dado en adopción. Luego pasaron los siguientes 35 años fingiendo que no existía, mientras me mentían sobre haber sido adoptado solo para sacarme de su herencia. Colgué el teléfono en silencio. María había sido amable. Ella no quería nada de mí, pero apenas podía pensar con claridad. La traición ya no era solo personal, era un patrón, un secreto, y acababa de quitar la primera capa. Una semana después de nuestra primera llamada, María me envió un sobre acolchado. Dentro había copias escaneadas de sus registros de adopción, amarillentos, granulados, pero reales. Los detalles no identificativos coincidían con demasiada precisión para ser una coincidencia. La ubicación, el año, los padres biológicos enumerados como adolescentes solteros, ambos graduados de la escuela secundaria, ambos caucásicos. Su certificado de nacimiento llevaba la ciudad original, nuestra ciudad, y un hospital que conocía bien. Yo también nací allí. También había incluido algo más. 2 cartas. Una de la agencia que la había colocado, y otra, escrita a mano. No estaba firmada, y la tinta se había desvanecido con el tiempo. Pero el tono era inconfundible. Asustada, desesperada, adolescente. Una chica escribiendo a la agencia sobre cómo no podía quedarse con el bebé, cómo sus padres estaban furiosos, cómo quería asegurarse de que su hija fuera a una familia estable. María creía que era de mi madre. También había una foto, una granulada en blanco y negro tomada frente a un espejo. Una chica sosteniendo a un bebé envuelto en sus brazos, con el pelo recogido y los ojos cansados pero suaves. El ángulo no era bueno, pero reconocí la nariz. Era la de mi madre. Ella tuvo una hija. Antes que yo, antes de la casa, el apellido, la imagen de perfección que ella había cultivado como papel tapiz. Y entonces vino el golpe bajo. María había rastreado su adopción a través de un amigo en asistencia jurídica. Ella supo que los registros habían sido sellados no por el Estado, sino por petición especial de los padres biológicos, específicamente para bloquear cualquier contacto futuro. No solo la habían entregado, la habían borrado. Y ahora, décadas después, estaban tratando de borrarme a mí también. Me senté en mi apartamento durante horas esa noche, mirando las fotos y los documentos, tratando de reconciliar a las 2 personas que creía conocer, mamá y papá, con aquello que habían hecho. No habían mentido para protegerme a mí. Habían mentido para protegerse ellos, de la vergüenza, del juicio, de la rendición de cuentas, y peor, habían reciclado la misma mentira otra vez, solo que esta vez no la usaron para esconder a un niño, sino para eliminar a uno, a mí. A la mañana siguiente, saqué el único papeleo de la herencia que aún tenía, una versión antigua de los documentos del fideicomiso familiar que papá me había enviado por correo electrónico hacía años, para referencia. Nunca los había leído detenidamente. Lo hice ahora. Enterrada en la jerga legal había una cláusula que no había notado antes. Una línea en un mar de texto estándar. Ningún niño adoptado o descendiente de este será considerado heredero del patrimonio de la familia Grant, a menos que se indique lo contrario. Me golpeó como un puñetazo en el pecho. Esa única frase. Por eso me dijeron que era adoptada. No porque fuera verdad, porque les dio una forma de excluirme sin consecuencias legales, sin confrontación, sin explicación. Solo una escapatoria. Y funcionó. Casi. Revisé mis correos electrónicos, mis notas, todo lo que tenía. Durante los últimos 3 años, mi acceso a las actualizaciones financieras se había cortado lentamente. Los estados dejaron de llegar. Las conversaciones se volvieron más vagas. Mi hermano de repente estaba manejando más asuntos familiares. Me habían suavizado, distanciado, desarmado, porque lo sabían. Sabían que si me hacían creer que no era de su sangre, no me defendería, no me atrevería a cuestionarlo. Y legalmente, la cláusula se mantendría a menos que se demostrara lo contrario. No era solo cruel, era estratégico. Cerré el archivo y miré la pantalla. Pensaron que lo habían planeado todo. El fideicomiso, la cláusula, el silencio. Lo que no planearon fue la prueba de ADN. No hicieron planes para María,
Y seguro que no planearon que yo empezara a defenderme. No entré en su casa. No hice amenazas ni publiqué rabietas en línea. Hice lo que nunca esperaron. Me volví precisa. Llamé a un abogado. No al de la familia. El mío. Una abogada testamentaria llamada Rachel Linton, afilada como vidrio roto y el doble de difícil de pisar. Ella no parpadeó cuando le conté lo que había sucedido. ¿Tiene pruebas?, preguntó. Le entregué todo. La prueba de ADN. Los registros de adopción escaneados. La foto de mi madre sosteniendo a María en ese espejo. Una carta notariada del contacto de asistencia legal de María, confirmando la solicitud de sellado privado. Y lo más importante, la cláusula en el fideicomiso. Ella hojeó los documentos en silencio, luego me miró. Intentaron usar el truco más viejo del libro. Usar una mentira como arma para despojarte de legitimación procesal. Desafortunadamente para ellos, eres de su sangre. ¿Y esto? Esto es suficiente para quemar todo el asunto. A partir de ahí, nos movimos rápido. Rachel presentó una petición para impugnar la validez de la exclusión del fideicomiso basándose en tergiversación fraudulenta. Enviamos cartas formales al albacea testamentario, mi tío, por supuesto, y emitimos una orden de preservación de todos los documentos y comunicaciones relacionados con el fideicomiso. Silenciosamente, ganamos influencia. No solo para mi parte, sino para exponer toda la mentira por lo que era. Un engaño coordinado diseñado para despojarme de legitimidad legal y emocional. Habían contado con mi silencio, pero yo tenía pruebas. Y pronto, todo el mundo también las tendría. La reunión no fue una confrontación, fue una presentación. Alquilé una sala privada en el mismo club de campo donde papá celebró sus 70 cumpleaños. Lo llamé una discusión familiar. Lo hice sonar civilizado. Claro. Todos aparecieron. Mis padres, mi hermano, Emma, algunos de los parientes extendidos habituales. No sabían que María estaría allí. Ella llegó 5 minutos antes de que empezáramos. Serena, pero visiblemente nerviosa. Le di un asentimiento tranquilizador. Instalé un proyector. Conecté una unidad flash. Luego me volví hacia la sala. Gracias por venir, dije. Hay algo que necesito mostrarles. Empecé con los resultados del ADN. Mostré la confirmación de que estaba biológicamente relacionada con ambos, Frank y Linda Grant. Sin ambigüedad. Sin lugar a interpretaciones. Luego saqué el expediente de María. Su adopción. Sus registros sellados. La carta que coincidía con la letra de mi madre, confirmada por un analista. Las fotos, una al lado de la otra. El sello de la agencia. Cada pieza contabilizada. Luego vino la cláusula del patrimonio, la parte que excluía a los hijos adoptados de la herencia. Y finalmente, les mostré lo que Rachel había preparado. Un breve resumen de nuestra demanda legal, con una línea resaltada en rojo. El demandante es un hijo biológico cuya posición legal fue socavada fraudulentamente a través de una tergiversación deliberada. Silencio. Me di la vuelta. El rostro de mi madre se había puesto blanco. Abrió la boca y luego la cerró. Mi padre, estoico, ilegible durante la mayor parte de mi vida, parecía que alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas y la cabeza entre las manos. María se sentó a mi lado, silenciosa pero firme. Ella no vino por venganza. Solo la verdad. Cuando nadie habló, finalmente hablé yo. Ustedes no me adoptaron. Ustedes se inventaron eso. Para borrarme. Legalmente. Emocionalmente. Financieramente. Y he terminado de fingir que no sé por qué. Aún así, nadie respondió. La mentira había sido demasiado grande, muy frágil. Se derrumbó bajo su propio peso. Y ahora era su turno de permanecer en el silencio que habían creado. Las familias no se rompen limpiamente. Se astillan. En las semanas posteriores a la reunión, las reacciones llegaron en oleadas. Algunos familiares llamaron para disculparse, para decir que no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Otros me evitaron por completo, fingiendo que nunca había sucedido. Algunos, mi hermano incluido, dejaron de devolverme las llamadas por completo. No perseguía a ninguno de ellos. Rachel presentó la petición formal para anular la cláusula del fideicomiso. Con los resultados del ADN, la reclamación fraudulenta verificada de adopción y la documentación de tergiversación intencional, ni siquiera hubo oposición. El juez falló a mi favor en 2 semanas. Mi estatus legal como heredero total del patrimonio Grant fue restablecido. Mi nombre, restaurado por escrito, donde nunca había dejado de pertenecer por sangre. El tribunal no despojó a mis padres de nada, pero no tenían por qué hacerlo. El daño estaba hecho, silencioso, permanente. Su credibilidad, ida. Su posición en la familia, sacudida. Su control, terminado. No se pusieron en contacto. Ninguna disculpa, ninguna declaración. Solo un silencio espeso.
de vergüenza y orgullo. No esperaba remordimientos. Solo esperaba que al final se enfrentaran a lo que habían hecho. Esa era su carga ahora, no la mía. Y por primera vez en años sentí algo que nada tenía que ver con la venganza. Me sentí libre. María y yo empezamos poco a poco. Café una vez por semana. Correos electrónicos. Historias compartidas. Ella preguntaba sobre mi infancia, cómo era crecer con nuestros padres. Yo preguntaba sobre la suya, sobre la pareja que la crió, sobre su vida ahora. Llenamos los espacios vacíos juntos. Comparamos líneas temporales. Nos dimos cuenta de que teníamos el mismo gusto musical, el mismo sentido sarcástico del humor, la misma risa. Algunas noches hablábamos durante horas sobre el peso de ser descartada, sobre lo que significaba reclamar tu lugar cuando alguien intentaba borrarte de él. Ella entendía ese sentimiento mejor que nadie. Ella nunca juzgó mi ira, nunca me dijo que lo dejara pasar. Ella solo escuchó y dejó que saliera. Durante la mayor parte de mi vida, creí que la familia era algo fijo. Lazos de sangre, certificados de nacimiento, cenas de domingo y tarjetas de felicitación. Pero María me mostró algo diferente, que a veces, la familia no es quien te ha criado, es quien aparece cuando la verdad finalmente sale a la luz. Ella nunca pidió nada, ni herencia, ni justicia, ni siquiera reconocimiento. Ella solo quería saber de dónde venía, quién era, y en el proceso, ella me ayudó a descubrirlo por mí mismo, no como el hijo olvidado, o el falsamente adoptado, sino como alguien que finalmente sabía quién era, y que todavía tenía a alguien a quien llamar hermana. 6 meses después, me mudé a una casa propia, no al tipo de lugar frío y moderno que mis padres habrían elegido. Nada ostentoso ni estratégico, solo una artesana de 2 pisos en una calle tranquila, con un porche envolvente, tablones de suelo crujientes y un patio trasero lo suficientemente grande para barbacoas de fin de semana y quietud los sábados por la mañana. Las paredes todavía estaban casi desnudas, excepto por un marco en el pasillo. Madera simple, sin título ni placa. Dentro había una copia impresa de mi informe de ADN, la sección que confirmó a mis padres, la línea que reveló a María. No lo hice por venganza, lo hice como un recordatorio. La verdad importa. Que la identidad no es solo lo que nos dicen, sino lo que descubrimos por nosotros mismos. María vino un domingo por la tarde con sus 2 hijos. Corrieron por la sala como si fuera suya. No me molestó. En cierto modo, así fue. Preparamos café. Nos sentamos en el porche mientras los niños jugaban en el jardín. La conversación fluyó fácilmente ahora, sin rodeos ni precaución. Solo 2 personas que habían caminado a través del fuego y salieron ilesas. Señaló el informe de ADN enmarcado al pasar por el pasillo. ¿De verdad lo colgaste? Me encogí de hombros. No se trata solo de mí. Ella sonrió, comprendiendo. Nunca lo fue. Hablamos hasta que el sol se ocultó tras los árboles, y las sombras se extendieron por el césped. Cuando se marcharon, su hijo menor me abrazó sin pedírselo. Eso significó algo importante. Después de que se fueron, me senté en la sala con las ventanas abiertas, dejando que la brisa atravesara el silencio. Y pensé en lo que mis padres intentaron hacer. Cómo mintieron no para protegerme, sino para quitármelo, porque no encajaba en la versión de familia que podían controlar. Pero la verdad tenía una forma de arraigarse, silenciosa, implacable. Y al final, me trajo a alguien que nunca debió haberse perdido. Miré el informe de ADN por última vez antes de subir. Mintieron para mantenerme fuera. Pero la verdad trajo a alguien que nunca debió quedarse atrás. No perdí una familia. Encontré la parte que valía la pena conservar. Esta historia fue brutal, pero esta historia en el lado correcto es aún más demente.